Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les daré mi resumen, reseña, crítica, opinión, análisis y curiosidades del episodio 9, el gran desliz de Campamento de Desventura All Stars. Y como dicen por ahí, tarde pero sin sueño, tarde pero con lonche. Ya en serio, pasaron cositas y estuve un poco ocupado, por eso hasta ahora puedo subirlo, perdón, pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, disfruta el video. Bueno, el episodio inicia con el equipo Cyan, donde hablan Tess, Aiden y Tom, y van a preparar su desayuno, pero Tess va a hablar con Gabi, ya que ella sigue molesta con los tres. Seguimos con el equipo amarillo, el cual disfruta de la playa gracias a su recompensa, y todos la estaban pasando bien, hasta que llegó Yul y empezó a joder la existencia a los demás, principalmente a Gret, lo que molesta a todos. Rilla la defiende y habla con Gret diciéndole que no deje que la mierda de Yul la trate mal. Seguimos con Tess y Gabi, las cuales hablan sobre la expulsión de Ellie, y Gabi le confiesa que a veces tiene pensamientos negativos y que cuando está sola empieza a hablar consigo misma. Cada día más esquizofrénico. Esperen, ¿quién dijo eso? A lo que Tess la aconseja y le dice que siempre puede hablar con ella. Después vemos al equipo magenta, donde Ashley y Jake están dentro de su tienda y hablan sobre Tom y el comportamiento de Jake hacia Allie, lo que se repite cuando ella llega, lo que hace que Ashley prometa que siempre le dirá cuando diga o haga algo equivocado. Seguimos con algo que seguramente a muchos les emocionó, porque sí, aún hay gente que cree que Tom y Jake volverán, y al parecer en un futuro sí puede pasar, porque estaban hablando Tom y Aiden sobre James, pero después hablan del novio de Tom, y como es costumbre, él se comporta raro y quiere cambiar de tema, a lo que Aiden le pregunta si es verdad que tiene novio, y Tom termina confesando que es mentira, es una escapatoria para no hablar con Jake y no volver, ya que no quiere volver a salir lastimado, aunque siempre piensa en qué es lo que hubiera pasado si ellos estuvieran juntos, a lo que Aiden lo consuela. Luego vemos a Emily comiendo en un picnic que preparó para Yul y Gret, pero como sabemos, el coreano ya no quiere seguir con la mentira, lo que terminó arruinándolo. Pero el que sí llegó fue Trevor para hablar con ella y le dice que tenía razón sobre que a él le gusta Derek y le pide su consejo. Ella le dice que se lo confiese, pero él no se muestra muy convencido. Seguimos con el desafío, pero antes hablarán entre los campistas, donde hay una pequeña pelea entre Rilla y Ashley, pero no hay tiempo para perder en pendejadas, ya que tenemos el desafío, el cual consistirá en deslizarse a través de agua, agarrar una pelota, volver a deslizarse y encestar su balón. Y aunque parecía que el equipo amarillo iba a arrasar y pasearse a los demás equipos, el equipo magenta remonta y es el ganador, y lo necesitaban, ya que los otros dos equipos votarán por sacar a quien quiera. Solo habrá un eliminado, pero votarán dos equipos. En la ceremonia de eliminación, el equipo Cyan trata de convencer al amarillo de votar por Rilla, diciendo que ya no es confiable, pero el equipo amarillo, por ver cómo estaba Gabi, le ofrecen votar por quien quiera del equipo Cyan, y al final, Tess es la octava expulsada de Campamento de Desventura All Stars. Pero ahí no acaba el episodio. Oliver habla con Crystal para decirle que un miembro del staff rompió las reglas, y ahí termina el episodio. Ahora sí, sigamos. Yul al inicio del episodio muestra una camisa que se la da a Gret, la cual es idéntica a la que usaba Kai, igual y era de él, y se quedó en el campamento después de que él y Maggie fueran a vivir como hippies en medio del bosque, quién sabe. Rilla le dice a Gret que la admiraba y apoyaba en la primera temporada, algo que no sabíamos, pero viéndolo en retrospectiva no es tan raro. Cuando Tom y Aiden hablan de James, hablan de la segunda temporada. Además, más adelante, Aiden vuelve a reclamarle a Rilla por casi aventarlo por un precipicio, haciendo referencia al penúltimo episodio de la segunda temporada. Victoria magistral, dicho por Ali, ¡Victoria magistral! es una referencia a Fortnite, cuando ganas. Tess es una de las que en las dos eliminaciones siempre lo ha tomado bien, entendiendo que es un juego y sin llevarse enemistades. Rilla ya le dio la tercera advertencia a Yul y solamente fue
echarle su agua de coco en la cabeza. Nada fuerte. O tal vez después venga lo fuerte. Muy probablemente después de que en el equipo amarillo no quieren a Yul, yo creo que es muy posible que él sea el primer eliminado de su alianza. Además de que confío en que Gret se dé cuenta de lo mierda que es Yul. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a hacer Trevor sobre lo que siente con Derek y ver si es que se lo dirá. La verdad no he visto nada afectivo en plan romántico de Derek hacia Trevor, pero la verdad antes de este episodio tampoco había visto nada de Trevor hacia Derek, así que no sé qué vaya a pasar. Ahora que Gabi salió con el equipo amarillo, supongo que cuando sea la fusión formará parte de la alianza de villanos y de hecho ya están empatados en integrantes. La alianza de villanos tiene 5 integrantes y los que no lo están también son 5. Siguiendo con Gabi, se teoriza que muy probablemente ella se vuelva un poco loquita y se convierta en una de las villanas de la temporada, al salir su lado loquita del centro, algo que al menos para mí se me hace muy interesante y no lo veo tan descabellado, ya que la única que sabía de esto y que la podía ayudar era Tess, y como ahora ya no está, tal vez sí se vuelva la villana loquita. ¿Cómo reaccionará Ali a la eliminación de Tess? Son amigas y hablaron en algunos momentos de la temporada, pero siendo sincero, no sé si le afecte mucho, tal vez solo se sienta un poco triste. Al final, Oliver quiere hablar con Crystal y decirle que un miembro del personal rompió las reglas. Y aunque todos podríamos decir que fue Derek, ya que él mismo dijo en el anterior episodio que no le preguntó a Oliver sobre el último desafío, la buena noticia es que no tuve que probar este desafío, así que no tengo ni la más remota idea de lo que se enfrentarán Rilla, Aiden y Jake. ¿No es emocionante? Pero también hay otra sospechosa, Emily, ya que ella ha ayudado a Yul con Gret, algo que el mismo Trevor dice que es trampa. ¿Pero qué no darle comida a Yul sería trampa? Pero supongo que en el próximo episodio nos dirán quién es. Ahora que Tess ya no está, ¿quién será el próximo eliminado? Empecemos con los perdedores, el equipo Cyan. Ellos ya solo tienen 3 miembros, Gabi, Aiden y Tom. Y yo creo que la que está en la mira de ser expulsada por aliarse con el equipo de villanos, además de ser minoría ya que Tom y Aiden son amigos, es Gabi. Del equipo amarillo, Yul. Todos saben lo mierda que es con Gret y a nadie le cae bien. Y muy probablemente sea el próximo eliminado. Todo es cuestión de que Gret se dé cuenta. Del equipo magenta, si Ashley cumple su promesa de nunca votar por Jake, entonces Ali será la próxima eliminada. Pero bueno, algo que quiero mencionar antes de terminar, y me lo recordó @Jocelyn Raquel, también conocida como Caleb Music, y es que se acerca el episodio del regreso de algún expulsado, y yo creo que será en el siguiente o el siguiente del siguiente, ya que como les dije, hay 5 en la alianza de villanos y 5 que no lo están. Entonces si hubiera la fusión, habría empate, así que yo creo que primero habrá otro episodio entre los equipos, donde saldrá alguien. Pero depende de ese alguien, es el que volverá. Me explico. Si en el siguiente sale un villano, el próximo episodio será el regreso de un villano, o al revés. Si en el próximo episodio sale uno que no es villano, el próximo del próximo episodio será el regreso de alguien que no es un villano. Pero bueno, ya lo he dicho antes, el que me gustaría que volviera es Hunter, es mi gallo, pero bueno. A mí la verdad me gustó el episodio. No diré que es de los mejores, ni nada por el estilo. Yo siento que en estos episodios no van a ser tan espectaculares para que después, conforme se vaya acercando el final, le van a meter toda la carne al asador. Pero bueno, y ya por último, esto de que 2 equipos voten para sacar a uno, la verdad fue raro, pero me gustó mucho. Pero bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Sé que me tardé, tanto que hoy, muy probablemente cuando ya haya subido este video, ya esté disponible el tráiler del próximo episodio y si es que vienes del futuro, como es costumbre en este canal, ya estará disponible mi análisis del tráiler. Pero bueno, recuerda que si te gustó el video puedes darle like, comenta lo que tú quieras, si me quieres ayudar a mejorar la calidad de los videos, ya se activa la función de miembros del canal, suscríbete si aún no lo estás y comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.